niños y niñas de Chile. El cine nos une. Veamos el mundo a través de las películas. Encontrémonos online en el 9º Festival Internacional de Cine para niños y niñas y jóvenes. Ojo de Pescado. Del 29 de agosto al 6 de septiembre. En ojodepescado.cl. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar en esta segunda sesión, en esta segunda etapa de este diálogo en 2 jornadas que hemos desarrollado, que hemos creado como Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado, en torno al cine, a los medios audiovisuales y a los derechos de los niños y las niñas. Bueno, los derechos de los niños y las niñas, principalmente aquellos que tienen que ver con la comunicación, con la educación integral, con la participación, con la libertad de expresión de los niños y las niñas, han sido la principal motivación para hacer, para crear y para sostener durante todo este tiempo el Festival Ojo de Pescado. Por eso para nosotros es tan importante poder llevar a cabo estos diálogos y además con personas tan entendidas que han llevado a cabo un trabajo durante mucho tiempo en torno a estos temas. En esta jornada de hoy, de día viernes, nos convoca los temas que acabo de señalar, pero principalmente en torno a la educación. Por eso que van a exponer 2 importantes fundaciones que durante muchos años se han dedicado a temas, a la educación, a contribuir directamente al mejoramiento de la educación en nuestro país desde distintas perspectivas y también, por supuesto, desde el tema de los medios y de las tecnologías también. Y también van a exponer 3 profesores, 3 docentes en ejercicio de distintos territorios y contextos de nuestro país que han utilizado el cine y los medios audiovisuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas con que ellos trabajan y que también han tenido que irse adaptando a las circunstancias actuales. Así que de eso se trata el panel, el diálogo de conversación que vamos a tener esta tarde-noche. Y para eso les quiero presentar a quienes son los expositores de lujo nuevamente. No nos olvidemos que ayer tuvimos 3 grandes exposiciones también a cargo de Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, también a cargo de Marco Antonio Ávila del portal Educar Chile y de Mariana Hidalgo de TV Educa Chile. Y bueno, de ahí salieron muchos temas que ratifican este camino en torno de contribuir a dar garantía a estos derechos de los niños y las niñas. Y bueno, hoy día nos acompañan Alejandra Arratia, directora de Fundación Educación 2020. Así que muchas gracias por estar con nosotras esta noche. Hola, buenas noches, hola. ¿Cómo están? Hola Alejandra. Hola. También va a exponer esta tarde-noche Andrea Osorio de Fundación Chile, quienes están a cargo también del portal Educar Chile. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, como les decía, 3 profesores, profesoras de distintos territorios de nuestra región y también del país. Andrés García, de Quillota, él es profesor de historia y también tallerista de cine, de audiovisual. También la profesora Gabriela Miranda, ella es profesora de lenguaje y bibliotecóloga de Valparaíso. Y la profesora rural Karina Mutis, de la isla de Chelín, de Chiloé. Hola, Karina. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Sí. Karina, antes de comenzar con las exposiciones, se escucha muy bien, Karina. Y antes de comenzar con las exposiciones, queríamos contarles a todos quienes nos están siguiendo en esta transmisión de que Karina, como está en Chiloé, con un temporal bastante grande, como nos contaba, puede que tenga algunos problemas con la conexión. Entonces, no sé, Karina, si antes de empezar con esta conversación nos quieres comentar algo adelantar un poco de lo que va a ser tu exposición más adelante.
para, por si llegásemos a tener La verdad problemas. que sí, la verdad que tengo hartos problemas, no los escucho muy bien, pero vamos a tratar de exponer de la mejor manera lo que más o menos el trabajo que nosotros hemos tenido. Pero para eso quiero contarles un poco donde yo trabajo. Yo trabajo en una isla que se llama Chelín, que está a 2 horas de navegación desde el puerto de Castro, y trabajo en una pequeña escuela que se llama Los Robles. Así que para nosotros ha sido muy lindo participar en estos talleres. No sé, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha súper bien. ¿Sí? Ya. Bueno, para nosotros ha sido tremendamente valioso la oportunidad que se le ha dado a nuestros niños de que participen en talleres de cine. Sobre todo porque la oportunidad que se le da a lugares tan lejanos como son islas tiene mayor valor. Así que por eso nosotros estamos muy contentos de ser partícipe de estos talleres. Hemos trabajado ya 4 años de forma continua en que los niños realicen 4 lindos cortometrajes y que les han abierto muchas posibilidades, muchas puertas a nuestros niños. Así que yo creo que un poco ser la vocera del agradecimiento que uno tiene y de la oportunidad que se le da a nuestros niños, de estos maestros rurales que con gran sacrificio trabajamos igual para que nuestros niños y niñas tengan sean parte importante de esos aprendizajes, de que sea más efectivo y que sea más enriquecedor para ellos, lo más enriquecedor que sea posible. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Luego de las exposiciones de todos quienes están presentes esta tarde, esta noche acá, te vamos a volver a dar la palabra y sabemos que tienes sorpresas y muestras bastante importantes, significativas para ti y que nos quieres compartir. Así que vamos a seguir adelante con las presentaciones y ojalá que se mantenga la conexión y podamos volver a comunicarnos contigo. Entonces, voy a dejar con todos y todas ustedes a Gracias. Alejandra Ratia, directora de Fundación Educación 2020. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Me confirman si se escucha? Porque tenía los... Sí, ¿me escucha? Sí, se escucha bien, perfecto. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder participar en este espacio que además nos permite como quizás aprovechar o potenciar en el fondo el tiempo de pandemia para también repensar como algunos ámbitos de nuestro sistema educacional desde otras perspectivas, en el fondo, y cómo resguardar el derecho a la educación de los niños y niñas. Así es que muchísimas gracias por la posibilidad y bueno, partimos. Voy a pedir ayuda con el tiempo porque siempre es una variable. Bueno, pero ahí veo bien la presentación y veo los tiempos. Ustedes pueden ver la presentación también, ¿cierto? Sí, también. Entonces, bueno, en primer lugar, quizás como para partir es importante poner el contexto de esta reflexión respecto a cómo el arte, el cine, las tecnologías, los medios audiovisuales en el fondo nos pueden ayudar a resguardar el derecho a la educación, en este caso, como uno de los derechos de la infancia, y las nuevas posibilidades en el sentido de los procesos educativos. Creo que un primer punto importante desde donde analizarlo es, en el fondo, quiero mostrar 2 o 3 imágenes nomás respecto a la desigualdad en el sistema educacional en Chile, que de alguna manera pone como el terreno en el cual es importante que se dé la conversación, ¿no? Y quizás, bueno, lo primero es como recordar un dato que es muy triste, no sé si todos los que nos están escuchando y viendo tienen certeza, o sea, lo tienen a la vista, digamos, pero bueno, este es un índice de cuán
segmentados son los sistemas educacionales en el mundo, y estos son datos de la OECD, ¿no? En base a las pruebas PISA, digamos, y como ustedes se pueden dar cuenta, no tengo puntero, pero bueno, pueden darse cuenta ahí en la flechita de arriba, Chile es el segundo país que tiene un sistema educacional más segregado, no solo en este caso nos adelanta Perú, pero claramente nosotros tenemos un sistema educacional que es altamente segmentado, lo cual genera desafíos muy importantes en términos de, bueno, cómo avanzamos en mayor equidad para el resguardo del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, ¿no? Entonces, ese es un primer dato que es importante tener. Si lo miramos desde la perspectiva de los aprendizajes, y esto es solamente como una referencia, porque ciertamente es importante verlo desde una perspectiva más integral, pero solamente para tener la referencia desde algunos indicadores, tomé SIMS octavo básico, lectura y matemática, y como ustedes pueden ver, a ver, estos datos son 10 años, es la evolución de 10 años, y cada línea es un grupo socioeconómico. Entonces, el grupo azulito es el grupo socioeconómico bajo, medio alto y alto. Como ustedes pueden ver, lamentablemente, en matemática, puede ver que la verdad es que en los 10 años que han pasado, estos son datos del 2017, entonces son los que se entregaron en el 2018, no son 10 años en ese momento. No hemos disminuido nada la brecha en matemáticas, son los mismos de 82 a 80, esto no es significativo en términos estadísticos, y uno puede ver que la verdad es que se ve muy, muy estancado los resultados. Y donde hemos reducido, efectivamente hemos reducido la brecha en lectura, hemos bajado de una brecha de 70 puntos en el 2007 a una brecha de 51 en el 2017, pero si uno se fija cómo se ha reducido la brecha, la verdad es que es bien triste, porque lo que se ha reducido de alguna manera como disminuyendo los puntajes de los que estaban más arriba. De hecho, esta baja de los puntajes de los grupos altos y medios altos también es realmente impresionante. Son 25 puntos, media desviación estándar en esta prueba, y eso es mucho. Entonces, claro, uno dice, bueno, tenemos un sistema educacional que efectivamente tiene un desafío de equidad y hay un contexto de inequidad tremendo, ¿no? Y esto de la mano no, perdón, estaba moviéndome aquí y tengo que cambiarme de pestañas para poder pasar la lámina, ¿no? Esto de la mano en el fondo, un dato muy dramático. Nosotros siempre decimos desde Educación 2020 que este es uno de los datos más duros quizás de las pruebas del CIMSE, que es que en el fondo, en cuarto básico, los niños ellos ya dicen que hay cosas que ellos no pueden aprender. O sea, en el fondo, en cuarto básico tenemos niños que se aproximan a las experiencias formativas con una sensación de que ellos no pueden. Y si ustedes lo miran por grupos socioeconómicos es aún peor, ¿no? En los grupos altos, este porcentaje es solo el 37%, en los grupos altos es el 59%. O sea, 6 de cada 10 niños en los grupos bajos siente que ellos no pueden aprender. Entonces, aquí hay un tema de equidad que efectivamente, esto en condiciones normales, en condiciones basales. Ahora quiero ver cuál es el contexto, para contarles la evolución de lo que va a tomar, ¿no? Quiero ver cómo es el contexto de esto en contexto de pandemia, y en ese contexto cuáles son las oportunidades, los desafíos que tenemos para el cine, las tecnologías, los medios audiovisuales, ¿no? Entonces, el contexto que tenemos es tremendamente inequitativo y con un sistema que lamentablemente hace que muchos niños y niñas se aproximen a las experiencias formativas con la sensación de que ellos en realidad no pueden. Cosa que es muy dramática. Los niños tienen naturalmente una curiosidad, un interés para aprender cuando son pequeñitos, ¿no? Y ya en cuarto básico hemos ido generando esta sensación, ¿no? Ahora, eso en condiciones normales, como les decía. Si lo miramos desde la perspectiva de la pandemia, bueno, en contexto de pandemia, estos datos, este primer dato, después les voy a mostrar otro, pero este primer dato nos muestra un mapa del mundo en el fondo a fines de marzo, donde teníamos más del 80% de los alumnos sin clases presenciales en el contexto de COVID. Es súper importante que como entender también y empatizar un poco. A veces como que los adultos nos olvidamos y nos exigimos solamente como estar bien, y la verdad es que esta es una situación súper inédita en la historia de la educación moderna, en el contexto de los datos que tenemos de cobertura actualmente, ¿no? De acuerdo a UNESCO, hay alrededor de 1.500 millones de niños que han estado con clases suspendidas en este periodo. Y en Chile, bueno, el domingo vamos a cumplir 5 meses con las clases presenciales suspendidas a nivel nacional, ¿no?
con toda la cantidad, no les voy a decir todos los números, digamos, pero con toda la cantidad de escuelas, niños, docentes, paradocentes, equipos directivos con clases suspendidas, y todo lo que eso implica en términos de el derecho, hablamos de los derechos de la infancia, el derecho a la educación. Entendiendo que sin lugar a duda es una necesidad en el contexto de pandemia, ¿no? No podemos obviar eso. Ahora, sí nos parece que es importante poder ver qué ha implicado esto para los niños y nosotros hicimos una encuesta no puedo aprovechar de pasar el aviso, hicimos una encuesta en marzo, abril respecto a conectividad, cómo se sentían los niños y ahora estamos con una segunda aplicación. Así que para todos los que quieran ser parte, pueden meterse en www.educacion2020.cl o pueden buscar, estamos conectados, para poder participar, que también sería bueno para poder recoger más datos, pero si ustedes se fijan en esta lámina, lo que podemos ver es que más del 75% de los estudiantes no dispone de ambientes de concentración ni de adultos a quien pedir ayuda en el contexto de sus casas. El acceso a computador, fíjense aquí cómo es en términos de, aquí sí tengo puntero. ¿Se ve el puntero? Ahí sí, ¿no? Ahí sí se ve. Como ustedes pueden ver, en el fondo el acceso a computador es altamente diferenciado por grupo socioeconómico. En los niveles bajos, solo el 45% de los niños tiene acceso a computador. Y ojo, que incluso en los niveles altos hay un 25% que tiene acceso nulo u ocasional a computadores. Entonces, todo esto nos genera un contexto donde además de alguna manera tenemos el imperativo ético de repensar cómo desde los medios más audiovisuales, también desde las tecnologías, podemos llegar a todos estos niños, ¿no? Asimismo, las emociones que predominan son en general emociones negativas, lo cual tiene una parte que es entendible, ¿no? Estamos en un contexto que es difícil, que es desafiante, pero es muy importante que podamos ayudar a los niños a entender esto, a hacernos cargo, a poder procesar lo que está pasando, ¿no? Voy a pasarme rapidito porque si no, no vamos a alcanzar. Los apoderados también señalan que les ha costado poder acompañar a sus hijos e hijas durante el periodo. El 55% dice que le cuesta acompañar emocionalmente a sus hijos. Y como un correlato que, a pesar de que no está aquí, igual lo podemos... Sí está aquí. En el fondo, les gustaría recibir ayuda. De los establecimientos hay un 69% que les gustaría, de los papás que les gustaría recibir ayuda de la escuela. Donde también hay una oportunidad, por ejemplo, en términos de cápsulas, apoyo para ellos, cómo poder acompañar a sus hijos emocionalmente, ¿ya? Y finalmente, el 91% de los docentes considera que el acompañamiento emocional ciertamente va a ser lo más importante, es lo más importante en este contexto. Me voy a pasar rápidamente aquí para llegar a que, bueno, en este contexto de pandemia entonces, y con las emociones que tenemos y los deficientes, y el contexto de inequidad y de inequidad también en la conectividad, bueno, ¿cuáles son las nuevas necesidades para los procesos educativos y cómo los medios audiovisuales, el cine, las tecnologías nos pueden ayudar también a, de alguna manera, abordar este desafío de una forma distinta, ¿no? En este mapa, este es un documento que sacó hace poquito, esta semana, la semana pasada, el Instituto de Educación de la Universidad de Chile, donde hace un análisis muy interesante respecto a cómo han sido los procesos de retorno, paulatino, por cierto, y graduales a clases, pero un tema que sale muy destacado es la importancia de sostener sistemas híbridos, ¿no? Híbridos en términos de que complementen, en el fondo, estar en la escuela y tener sistemas desde la casa, poder apoyar entonces con medios audiovisuales, con clases, porque clases online lamentablemente no todos los niños pueden tener por los problemas de conectividad que veíamos, ¿no? Y yo quiero tratar de meterme desde ahí un poquito entonces alguna reflexión de cómo podemos ayudar desde este tipo de, en el fondo, de recursos, entendiendo que son precisamente los niños y las niñas más vulnerables quienes efectivamente muchas veces tienen menos acceso a contenidos infantiles a través de la televisión pagada. Entonces ahí tenemos una oportunidad, bueno, en este contexto, ustedes sé que tuvieron ayer a personas del programa TV Educa Chile, nos parece que es muy importante, y lo voy a plantear en otra diapo también, pero lo adelanto, sostener estos programas, sostener los programas de televisión pública, abierta, digamos, que puedan acompañar el desarrollo de los niños y niñas, no solo en este contexto de pandemia, sino que más allá. Porque es importante entender que también hasta el año pasado, o sea, no en contexto de pandemia, digamos, la programación infantil tenía solamente un 1% en los canales de televisión abierta, ¿ya? Y solo un 14% de los papás considera que los canales de televisión abierta son adecuados para sus hijos.
planteando ellos que prefieren en el fondo programas de televisión pagada o de YouTube. Esto, por cierto, es un contexto distinto ahora, porque ahora tenemos en el fondo una forma directa de abordar esto con el acceso a una señal abierta y gratuita, digamos. Y nosotros creemos que es muy importante que esto se mantenga, dado que cubre todo el país, y son datos del Consejo Nacional de Televisión, ¿no? En ese sentido hay un 86% de encuestados desde el CNTV, desde el Consejo Nacional de Televisión, digamos, que plantea que en el fondo las posibilidades que nos da una estrategia como TV Educa Chile, sería bueno que se proyecte más allá de la emergencia sanitaria actual. Nosotros creemos que efectivamente es fundamental complementar. Aquí hay una vía, además, súper pertinente para abordar esos desafíos que veíamos al principio, ¿no? Niños y niñas que sienten que no pueden aprender, es fundamental que podamos diversificar las formas de llegar a ello, aprovechar formas que pueden ser más lúdicas, más pertinentes para llegar a edades diversas, digamos. Y en ese sentido es muy importante que sean contenidos que despierten el interés por aprender, la curiosidad, la interacción, que sean como de alguna manera como que permitan como el involucramiento de los niños. En ese sentido también, por eso mismo es muy importante que sean diversos, que los niños de distintas localidades, contextos puedan reconocerse, entendiendo también una forma como de alguna manera de abordar el trabajo con los niños desde la perspectiva de ellos como sujeto de derecho. También nosotros creemos que sería importante que sea una invitación y que por lo tanto tenga espacios, y ahí creemos que hay una vía súper importante y una potencialidad a producir contenidos como más locales, que permitan en el fondo a la comunidad ser parte de lo que está ocurriendo. El desarrollo de cápsulas, de programas pequeños, en el fondo la pertinencia territorial nos parece que es muy importante. Y también nos parece fundamental relevar, además vinculado con lo que veíamos como los resultados de la encuesta, ¿no? La necesidad de aprovechar como este espacio y estos canales como audiovisuales, para promover educación socioemocional. Entonces creemos que si bien Chile tiene un contexto de tremenda inequidad y en el fondo un desafío que hace más complejo aún el periodo de la pandemia y los desafíos que ella nos impone, creemos que es una gran oportunidad para potenciar el uso de los medios audiovisuales, las artes, el cine, la tecnología, para poder llegar a más niños, niñas, sobre todo, y de modo tal de ir disminuyendo esa brecha y que no pase que el contexto de la pandemia efectivamente aumente aún más la dolorosa brecha que veíamos al principio de la presentación, ¿no? Eso, espero no haberme pasado tanto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, feliz de conversar luego que terminemos la presentación y podamos pasar a la etapa de las preguntas. Voy a interrumpir la presentación para eso ahí. Ya. Alejandra, muchísimas gracias por tu exposición, que va absolutamente en el sentido de las cosas que queremos relevar en estos diálogos. Quisiera reiterar, aunque nuestro compañero en Facebook, encargado de comunicaciones, ya lo está haciendo, de que pueden presentar sus preguntas a través del chat de Facebook y nosotros se las vamos a hacer llegar acá directamente a todos los expositores o particularmente a alguno de ellos si es que las preguntas están dirigidas a alguno de ellos. Y con respecto a lo que tú señalaste, Alejandra, yo creo que es muy significativo aquello que tiene que ver con que los niños ya a tan temprana edad sienten que no pueden, que no pueden aprender y creo, yo creo que pienso que los docentes que van a exponer esta tarde acá con nosotros también han sentido eso, de que han constatado esa realidad, pero también han visto que la educación artística y el trabajo cinematográfico particularmente contribuyen al empoderamiento y al sentido de autovalencia de los niños y las niñas, que es tan importante. Y por otro lado, yo quisiera señalar de que es un tema que también se conversó ayer con la presencia de quienes estuvieron y sobre todo de Mariana de TV Educa Chile, donde efectivamente los medios audiovisuales y la televisión cumplen un rol muy importante en la educación, en la formación socioemocional de los niños y las niñas, y forman, educan, y eso es algo que no podemos soslayar.
Totalmente. en cómo está estructurada, digamos, nuestra sociedad, donde, claro, antes probablemente los niños y las niñas se educaban de una manera distinta, la familia tenía más protagonismo, la escuela tenía mucho más protagonismo. Hoy día los medios tienen un protagonismo increíble del cual tenemos que hacernos cargo para poder cautelar derechos fundamentales de niños y niñas. Así que Totalmente. muy interesante todo lo que nos has comentado y espero que salgan hartas preguntas al respecto. Ahora los y las dejamos con Andrea Osorio de Fundación Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos también, Andrea, y te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y también agradezco mucho la presentación de Alejandra porque creo que nos da un contexto amplio respecto de lo que vamos a conversar ahora, que quizás es un poco más ya en la minucia de la actividad propiamente pedagógica y cómo apoyamos de diferentes maneras a los y las docentes en este trabajo tan desafiante de formar personas, ¿verdad? Que es la tarea pedagógica esencial. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que quisiera comentarle es lo que nosotros hemos venido desarrollando como Educar Chile. Bueno, y aquí voy a hacer la pregunta típica cuando uno está exponiendo la presentación. ¿Se ve en modo presentación? Ah, creo que ahí sí está como modo presentación. Perfecto. Bien, entonces les quiero comentar de las iniciativas que hemos venido desarrollando en Educar Chile, que es un proyecto muy importante que lleva nuestra Fundación Chile en convenio con el Ministerio de Educación hace ya 20 años, y de ahí que tenemos una experiencia interesante de adaptarnos a los diferentes desafíos que va teniendo nuestro sistema. Y en ese sentido vemos entonces una posibilidad también desde la tecnología, desde el cine, desde las artes en general, de avanzar en nuevos procesos educativos. Y cuando pensamos en nuevos procesos educativos y de mejorar esas cifras que nos comentaba recién Alejandra, ay, no puedo, disculpen, que estoy con un problema técnico aquí para cambiar la presentación. Lo primero es pensar cuáles son las metodologías que debiéramos nosotros propiciar para que efectivamente sucedan los cambios en la sala de clases que tanto necesitamos. Entonces, una de nuestras propuestas desde el punto de vista de las metodologías innovadoras han sido los cines de clubes escolares, pensando que esto permite un desarrollo y acceso democrático al cine, porque hay muchas localidades que no tienen, por su ubicación geográfica, por condiciones también socioeconómicas, este acceso. Entonces, esta es una iniciativa que permite a los chicos tener acceso, a los chicos y a las chicas, y por lo tanto desarrollar talentos, habilidades, promueven también la posibilidad de opinar y formarse en tanto líderes con respecto a sus opiniones, y abren oportunidades a la comunidad en general en relación a los procesos del mundo audiovisual, compartir el mundo audiovisual. Aquí nosotros hemos visto que esto sin duda amplía oportunidades, como lo decía, cuando las condiciones de base no permiten el acceso, y a través de esta experiencia, cuando los chicos se ven expuestos a analizar películas, a conversar sobre ello, a cuestionarse respecto de qué es lo que están viendo y cuál es la relación con su realidad, o acercarse a otras realidades, hay un desarrollo concreto de pensamiento crítico, hay unos avances en habilidades como la comunicación y la metacognición al hacer patente estos aprendizajes o estas nuevas experiencias que suceden a partir de la posibilidad de practicar, tanto como audiencia, como también en ocasiones como elaboradores de material audiovisual. Y luego también hemos desarrollado a partir de un convenio, en este caso particular con BTR, cápsulas audiovisuales que permitan apoyar el desarrollo en las clases, cápsulas que permitan apoyar la motivación inicial o durante el desarrollo de la clase o bien el cierre. Entonces, también tenemos una experiencia
para apoyar el trabajo docente en sí mismo en la sala de clase, acercando temas que a veces son más abstractos, ¿verdad? Y el audiovisual permite rápidamente mostrar al estudiante diferentes escenarios y sobre todo en aquellos fenómenos que son más difíciles a veces de transmitir desde la oralidad. O sea, hay un tremendo aporte de los medios audiovisuales. También, y en esta misma lógica, hemos ido desarrollando procesos formativos para poder apoyar las trayectorias formativas de nuestros profesores en relación a los lenguajes audiovisuales, y ahí pensamos en diferentes actores de las comunidades escolares, tanto docentes, directivos, asistentes de la educación, de manera que la comunidad cuente con las herramientas también para poder empoderarse de este tremendo instrumento que vemos en los materiales audiovisuales. Y en esa misma lógica, este año en particular, desde Educar Chile tenemos una oferta formativa, y ahí tenemos una alianza con la Cineteca Nacional para que los profesores y profesoras puedan formarse en línea y de manera gratuita en relación a contar con más herramientas para promover lenguaje y creación cinematográfica en sus estudiantes como una tremenda herramienta, creemos, para el desarrollo de habilidades, como lo comentaba anteriormente. Y hoy, en tiempos de pandemia, sumado a todo eso, también agregamos las alternativas para ver cine y vemos también una posibilidad de apoyar este tiempo en casa, dando alternativas muy concretas, como es la plataforma audiovisual de CNTV, CNTV Infantil, las ofertas que tenemos en la Cineteca en línea, y entonces poder también aprovechar esta crisis para visibilizar las oportunidades que nos da el cine, lo audiovisual, tanto desde el punto de vista de lo recreativo, del goce, del arte, de lo estético, como también de procesos de aprendizaje a veces más profundo. Y ya entrando en el tema de la pandemia y sumando todos los antecedentes que Alejandra comentaba anteriormente, quisiera, me fui una atrás, quisiera compartir esta lámina que nos compartió a su vez, valga la redundancia, Agustina Blanco en nuestro encuentro de Red de Escuelas Líderes, que este año fue de manera también en línea, y ella nos decía que esta condición de pandemia nos presenta grandes desafíos, dado que nos encontramos con escenarios diversos de aprendizaje, y ahí Alejandra mencionaba esta idea de la educación híbrida, mixta, algunos estarán en sus casas, otros en las escuelas, unos con acceso, otros sin acceso a Internet, en fin. Y también nos implica este desafío oportunidad o esta crisis oportunidad, pensar en aprendizajes más activos, pensar también en la interdisciplinaridad, cómo el lenguaje deja de ser un objetivo en sí mismo, por ejemplo, y se pone al servicio cuando hay que construir un guión, a propósito del tema que nos convoca, ¿verdad?, lo audiovisual. Ahí está el lenguaje utilizándose, pero no como un fin en sí mismo, sino al servicio de un producto mayor. Y ahí las posibilidades de ir mezclando con el foco de, efectivamente, desarrollar competencias en nuestros estudiantes, habilidades que permitan continuar su desarrollo integral, y para eso pensamos en procesos de enseñanza que efectivamente permitan la comprensión, la apropiación de temas de una manera profunda en los estudiantes, de modo tal que tiene una repercusión en sus vidas, más allá de la prueba de pasar, que es como lo que nos habla siempre el sistema cuando estamos pensando en el mundo escolar. Y ahí quisiera entrar un poco más profundo y comentarle, a partir de esta lámina, lo que implica para nosotros, desde Educar Chile, pensar en aprendizaje profundo, que tiene que ver con poder provocar cuestionamiento en los estudiantes. Efectivamente, cuando Alejandra nos contaba de estas cifras que se estancan, estos números de pruebas estandarizadas que nos dan cuenta que no avanzamos, uno inmediatamente se cuestiona cómo lo estamos haciendo, porque ha habido mucho esfuerzo, ha habido una inversión, pero cómo ponernos de acuerdo en relación a qué tenemos que causar, que esa molestia que uno piensa con el conflicto cognitivo al interior de los cerebros de nuestros estudiantes, provocarlos mucho para que efectivamente ellos y ellas busquen
busquen las estrategias para poder superar estos desafíos y pensamos que ahí es donde sucede el aprendizaje. Por eso que esta lámina nos parece muy bien como el foso del aprendizaje. El aprendizaje en un momento tiene que tenernos conflictuados, y entonces si pensamos que tenemos que avanzar en esto de conflictuar a los estudiantes, de efectivamente provocar el pensamiento, que haya cuestionamiento, nosotros dentro de una de las metodologías y los enfoques que hemos asumido, tenemos esta idea de teoría de cambio, en que cuando los estudiantes comparten sus aprendizajes, se da el espacio para la reflexión y eso permite imaginar distintas posibilidades de futuro. Entonces, tenemos una secuencia que queríamos compartir en términos de necesitamos avanzar efectivamente y sobre todo en este tiempo de pandemia a identificar las mejores estrategias para profundizar en los aprendizajes. Desde ahí creemos que hay que causar conflicto, que hay que desafiar a los estudiantes y creemos que luego cuando ellos logran compartir estas reflexiones y pueden desde ahí seguir creando, podemos ir pensando que estamos solidificando esas habilidades y ampliando efectivamente posibilidades del futuro. Sin embargo, y dado el contexto de la pandemia, entonces uno piensa, ya, y a la distancia, ¿ah? Porque es cierto que tenemos posibilidades de avanzar en la educación híbrida, pero hoy estamos en lo concreto en aprendizaje a distancia, con guía y en el mejor de los casos con internet, ¿verdad? Con la posibilidad de estar en momentos incluso de manera sincrónica en algunas clases y en otras maneras más asincrónicas. Entonces, ¿cómo se potencian estas habilidades de la comunicación, la creatividad y la autonomía de nuestros estudiantes? Que es una reflexión constante para nosotros en relación al tema de lo audiovisual. Porque, como les mostraba nuestra experiencia dentro de Educar Chile, tenemos harto foco en poder apoyar al docente en el hacer, pero quizás hoy día tenemos que también pensar de una manera mucho más protagónica a los estudiantes haciendo directamente y como una posibilidad de ejercicio. Finalmente las habilidades se construyen en el hacer. Entonces, ¿cómo pensamos en que los chicos se comuniquen, desarrollen la creatividad? Y algo muy importante y en lo que hemos estado reflexionando en el equipo a propósito de todas las tensiones que nos genera la no presencialidad, cómo potenciamos la autonomía en nuestros estudiantes. Y eso, con esta lámina tan simple, para nosotros implica un gran cambio de paradigma, desde esta educación que te dice paso a paso lo que tienes que hacer, a una que te abra la imaginación. Nosotros hemos estado durante mucho tiempo en un paradigma donde incluimos directamente al estudiante lo que tiene que hacer. No sé si algunos de ustedes se acuerdan en la sala de clases cuando uno le ponían la prueba y si uno la daba vuelta lo retaba, uno tenía que dar vuelta a la prueba cuando el profesor o la profesora decía. Y porque también nosotros como profesores nos hemos sentido con la responsabilidad de ir guiando cada paso de los estudiantes. Entonces, aquí es como un esfuerzo de nosotros como profesores soltar, confiar, y eso también tiene relación con esta sensación que nos comentaba Alejandra, que los niños van manifestando en cuarto básico, en no creer en sus posibilidades de aprendizaje. Bueno, hay que dar esa oportunidad para que también ellos vean un espacio en equivocarse, y a lo mejor el dibujo no va a salir, como no está la guía exacta, no va a salir bien al principio, pero no importa, es un proceso y la creación que sea tiene un valor y desde ahí se puede seguir aprendiendo. Entonces también aparece el tema del error como algo muy importante para fortalecer la autonomía, el no cuestionarlo como algo malo o no ponerlo como algo malo, sino más bien como una posibilidad de aprendizaje. También eso puede ir segurizando a nuestros estudiantes a que se animen, y sobre todo en los cursos mayores. Hoy no siempre va a haber un adulto en casa guiando, no siempre va a estar el profesor, y nuestros jóvenes tienen unas capacidades maravillosas. Cuando uno da los espacios para que ellos creen, realmente pueden salir cosas que nos asombran, porque es una generación, son generaciones que vienen con un acumulado también de su interacción con la tecnología, pero también de vivir en una sociedad que se cuestiona todo mucho más, con mucho más acceso a la información y con mucha más libertad. Cómo esa libertad que se da en los espacios sociales, cómo la llevamos también a la escuela para que se sientan
ellos y ellas protagonistas de estos procesos. Y ahí, y para ir finalizando, pensamos que hay instrumentos que son claves para guiar esta acción. Las rúbricas como elemento de evaluación, y aquí comparto unas que están publicadas en la Red Global de Aprendizaje, que es una iniciativa que se desarrolla dentro del proyecto Ceibal en Uruguay. Las rúbricas es la posibilidad de, bueno, cuando quiero comunicar bien, ¿qué significa que lo estoy haciendo? Estoy iniciando, cuando ya voy avanzando, estoy en desarrollo, soy competente. Y podemos ir reconociendo el despliegue de esas habilidades, de esas destrezas dentro de la comunicación. Yo pongo aquí ejemplo de dos aspectos de la comunicación, también tenemos ahí un ejemplo de creatividad, y estos instrumentos de evaluación no tienen por qué aparecer al final del proceso, pueden estar al inicio. Entonces ahora juntando todas las piezas en esta conversación, si pensamos en estudiantes más activos y pensando en aprovechar todas las posibilidades para grabar con un celular, para construir historias, para que ellos se comuniquen con sus compañeros, ellos y ellas. Este tipo de rúbricas no tiene que aparecer al final del proceso, pueden estar al inicio. Y es mucho más justo, porque le estás diciendo al estudiante lo que se está esperando de su desempeño y puede ir evaluando y se entiende que no es de un día para otro, es un proceso, pero eso va a permitir el desarrollo de autonomía, el desarrollo de una habilidad tan importante como es la metacognición, en el sentido de ir comprendiendo lo que se va adquiriendo como aprendizaje. Este es nuestro desafío para el uso que estamos proyectando de la tecnología y particularmente de los temas en arte y temas audiovisuales. El protagonismo de los estudiantes en estas creaciones pensamos que puede ser útil para su desarrollo y también ir aprendiendo una dinámica en que a los profesores nos despejemos un poco de la carga que implica esta imagen de estar a cargo de 40 niños y efectivamente poder avanzar a un rol mediador de los aprendizajes, facilitando procesos, disminuyendo por un lado la carga para el profesor y también potenciando más a nuestros estudiantes. Esa es la reflexión que le queríamos compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu intervención. Yo creo que desde quienes nos están siguiendo la transmisión van a surgir inquietudes, vamos, en relación a las presentaciones que ustedes han expuesto esta tarde. Entonces, quizás, bueno, este material, esta grabación va a quedar disponible tanto en el Facebook, donde estamos transmitiendo en este momento, como también en YouTube, en el canal de YouTube del Festival Ojo de Pescado. Así que quienes se hayan perdido algún momento o quieran repasar alguno de los contenidos que han sido revisados acá, van a poder hacerlo posteriormente en el Facebook o directamente en el YouTube, porque claro, a veces se hablan muchas cosas, se plantean muchos gráficos, muchas cifras que es necesario revisar con mayor detención. Así que muchísimas gracias, Andrea. Espero que vayan surgiendo más preguntas. Quienes nos siguen, por favor, escríbanos a través del Facebook y pregunten lo que quieran directamente a Alejandra y Andrea y a quienes nos van a acompañar en la exposición a continuación. Justamente quienes vienen a continuación son profesores y profesoras, docentes que han puesto en práctica directamente con sus estudiantes distintas de estas metodologías o visiones de la educación, de la educación en medios, de la educación artística, etcétera, y que yo creo que comparten muchas de las ideas y de las propuestas que han planteado acá Educación 2020 y Fundación Chile. Así que quiero dejar con ustedes a Gabriela Miranda. Ella es profesora de Valparaíso, profesora de lenguaje y bibliotecóloga también, y que ha tenido mucha cercanía y muchas experiencias directas con el cine, con el audiovisual y con la creación. Así que te dejo la palabra, Gabriela. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Hola, muy buenas tardes, noches a todas y todos los que se conectan. Primero agradecer la invitación del festival. Para mí es muy importante estar hoy día compartiendo una pequeña reflexión con respecto a la educación, el
cine, el arte y también un poquito de lo que sucede con las desigualdades. Agradecer también las expositoras anteriores que son fundamentales en los procesos de autoaprendizaje que tenemos que llevar los y las docentes de Chile para poder hacer que nuestras mejores. Voy a comenzar la exposición, la voy a leer para no perderme, y dice así: los niños con más dinero, con más recursos, van a una clínica y los atienden al tiro. En cambio, a los pobres no. En este testimonio se hace patente que vivimos en un país que les niega sus derechos fundamentales a las niñas, niños y adolescentes más vulnerados. Realidad que se hace cada día más visible desde el estallido social y la pandemia. Y mi recorrido como profesora y bióloga en escuelas y liceos vulnerables, he podido observar cómo afectan en la vida de las y los aprendices las distintas disciplinas que viven en una sociedad cruel, que utiliza la pedagogía de la crueldad para acostumbrarlos y acostumbrarlas a vivir excluidas y excluidos. Pedagogía de la crueldad que burocratiza toda salida fuera de la escuela. Pedagogía de la crueldad que excluye e invisibiliza todo lo que no sea contenido. Pedagogía de la crueldad que niega la diversidad estandarizándolo todo. Pedagogía de la crueldad que niega la creatividad y la experiencia. Profe, es primera vez que veo una película en un cine. Profe, ahora me gustan las películas. Profe, me sentí identificado con la película. Profe, ahora quiero hacer una película. Estos son algunos de los comentarios de mis aprendices que asistieron al festival. En sus miradas pude observar las ganas que se necesitan para aprender, para transformar realidades. Los visionados son una experiencia pedagógica completa en la que tanto docentes como aprendices en conjunto comparten la experiencia de estar disfrutando de buen cine. En el conversatorio de ayer, la defensora de la niñez dio a conocer dos cifras que me llamaron poderosamente la atención. El 42% de las niñas, niños y adolescentes sienten que son vulnerados en sus derechos a la vida y a no ser discriminados. Y el 35% siente que no son escuchados o escuchadas. Cuando Ojo de realiza talleres en las escuelas y liceos, nuestros aprendices son escuchados, escuchadas, valorados, valoradas, desde sus experiencias constructivas que se transforman en cortometrajes y documentales. Entonces el cine se convierte en la oportunidad real de aprendizaje de derechos para los y las aprendices. Se convierte en oportunidad para las y los docentes de transformar las escuelas y los no ya desde la crueldad impuesta por el sistema, sino desde el cuidado, el respeto, la inclusión, transitar hacia una pedagogía de la humanidad, o como dijo Paulo Freire, una pedagogía que libere. Pedagogía tan necesaria por épocas de pandemia y encierro, en los que para poder cuidarnos tenemos que estar lejos de nuestros afectos, lejos de nuestros aprendices. Esto que hoy el arte y los medios audiovisuales son vitales para mantener el contacto y motivación de las y los aprendices. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de las nuevas formas de enseñar y aprender, sin olvidar el punto de vista de las niñas, niños, que desde mi experiencia se dan a conocer naturalmente en los procesos creativos propios del desarrollo de las artes y los audiovisuales. Es ahora el momento de reflexionar acerca de las brechas tecnológicas para poder llegar a las familias sin acceso. Es ahora el momento de preguntar, reflexionar, para actuar, para transformar las relaciones pedagógicas que siento y pienso deben tener como base la creación desde las experiencias y necesidades de las niñas, niños y jóvenes.
y profundizar en las escuelas y liceos las experiencias del arte y los medios audiovisuales, siento y pienso que comenzaremos el camino a transformación. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Es muy poderoso y muy inspirador lo que acabas de exponer, Gabriela. Sabemos que es desde la honestidad y de la profundidad del trabajo que tú realizas como docente. Distintos establecimientos educacionales de Valparaíso que han tenido el privilegio de tenerte como profesora. Claro, el tema de la desigualdad y la discriminación es algo concreto y muy grave, no solamente en la educación, no solamente entre los niños y las jóvenes, sino que en toda nuestra sociedad. Y hay una discriminación y una desigualdad que también es simbólica, no solamente es material y concreta. Y esa discriminación simbólica justamente es la que nosotros tratamos de acortar a través de la cultura y las artes, porque es a través de, digamos, de las áreas donde estas dimensiones simbólicas son mayormente abordadas. La cultura, digamos, que te permite sentir que eres parte de algo, que tienes una identidad y que eres parte de un colectivo, de una comunidad, y que es necesario construir cosas en conjunto. Entonces, eso es muy importante en la labor que nosotros desarrollamos mediando en la educación artística, en el cine, en las artes audiovisuales. Y se releva en tus palabras también la importancia que tienen actualmente los medios de comunicación, los medios audiovisuales, y sentimos todo, bueno, quizás es una pregunta para plantear más adelante, más hacia el final de las exposiciones, que tiene que ver con qué tan preparados estábamos nosotros en Chile para enfrentar una situación de crisis como la que estamos enfrentando en este momento, que nos pilló un poco atrasados o mal parados en muchos aspectos. Y si bien hay muchos profesores y profesoras tremendamente comprometidos como tú y como los que van a exponer más adelante, y existen instituciones como Educación 2020 y Fundación Chile que realizan un trabajo maravilloso en ese sentido, todavía no es suficiente, falta bastante. Así que le voy a dejar la palabra al profesor. Muchísimas gracias, Gabriela. Y le voy a dar la palabra al profesor Andrés García. Él es profesor de historia, como ya habíamos dicho, y también lleva bastante tiempo realizando talleres de cine audiovisual con sus estudiantes en Quillota. Bienvenido, Andrés, muchas gracias. Buenas tardes a los que están viendo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Me pueden decir si lo pueden ver? Ya, miren, a mí me invitaron a poder exponer nuestra experiencia como taller de cine del Colegio San Pedro de Nolasco y Quillota. Bueno, presentarles, nosotros somos un taller de cine que ya lleva varios años trabajando en esto. El lema es construido por los estudiantes, lo voy a leer. El espíritu que nos convoca es ser un refugio, la excusa es nuestro amor por el séptimo arte y la invitación es a ver, hacer y conversar cine. Voy a dar una breve contextualización de lo que es el taller. Iniciamos como taller el año 2014 hasta el año presente. Debo de señalar que nosotros somos unos convencidos en nuestro colegio de que los colegios deben ser comunidades abiertas y que los docentes deben estar en formación permanente. Como comunidad abierta, también participamos de las actividades que otras instituciones hacen para formar docentes y para enriquecer los procesos de aprendizaje. Así hemos colaborado con la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso, con la Escuela del Cine, también con Educar Chile, con Cine en Curso y con Ojo de Pescado, ¿ya? Concentrarme en los últimos 2 años. El año 2019, a partir de la observación que hacíamos del trabajo de los propios estudiantes, nos damos cuenta que habían experiencias que eran importantes destacar. Nosotros queremos hacer cine desde los territorios y obviamente validar sus propias experiencias. Por lo tanto, nos concentramos en desarrollar documentales que tuvieran que ver con esa experiencia y ese territorio. Nos dimos cuenta que la mayoría de los estudiantes eran criados por sus abuelos o por su madre y que en número creciente íbamos recibiendo estudiantes producto de la migración desde otros países latinoamericanos. Y por lo tanto quisimos trabajar a partir de eso. La idea que nosotros tenemos y que siempre hemos sido convencidos es que el cine es un trabajo colaborativo y trabajar en cine
demanda otras aptitudes, otras cualidades que son más propias del siglo XXI que las del siglo XX. No debemos de olvidar, por ejemplo, en mi caso, yo soy un docente formado en el siglo XX, pero que educa estudiantes para el siglo XXI. Y por lo tanto, validamos también las experiencias que tienen los estudiantes para aprender. Pertenezco a una generación que leía para aprender y educo a estudiantes que preferentemente ven para aprender. Y por lo tanto, si no trabajamos lo audiovisual, y ese es nuestro objetivo, trabajar lo audiovisual, nos estamos perdiendo una forma de educar que para los jóvenes más relevante o más cercana incluso que las propias experiencias educativas tradicionales. Por lo tanto, esta educación que nos plantea nuevos desafíos nos señala que debemos de dejar de pensar en contenidos y centrarnos en habilidades, trabajar colaborativamente con otras asignaturas. Por ejemplo, cine trabaja con lenguaje, también hemos trabajado con música, pero también hemos salido de nuestra zona de confort y hemos hecho algunos proyectos con ciencia, biología en particular, con matemática también, porque nos hemos dado cuenta como colegio que lo audiovisual es un recurso para educar. Hay que entender que los colegios tienen programas de mejoramiento educativo y por lo tanto estas son oportunidades para los colegios, la educación audiovisual, que si no la ocupan, no la utilizan, quedan a la vera de un trabajo que cada vez va a ser más importante. Ahora, ¿qué hemos hecho este año? ¿Ya? ¿Qué hemos hecho este año? Bueno, recuerdo el lema del taller, que es ver, hacer y conversar cine. Bueno, ¿cómo hacemos cine a la distancia? Y para eso nos hemos servido de instancias como la instancia de formación que tiene el Ojo de Pescado, planos desde la ventana de cine en curso y los programas de desarrollo de documental autobiográfico del programa Escuela del Cine que se han hecho durante este año. Y por lo tanto nos quedaba pendiente el cómo ver y conversar cine. ¿Cómo ver y conversar cine en un colegio con alto índice de vulnerabilidad? Pues bien, nos dimos cuenta que no es tan sencillo para los estudiantes participar de plataformas de streaming, pero es más sencillo ocupar, por ejemplo, herramientas como las redes sociales. Hay muchos estudiantes que no tienen internet en sus casas, pero sí en sus teléfonos tienen acceso a las redes sociales. Hay planes en los cuales hay compañías cuyas, debido a la pandemia, que han dado gratuitas sus redes sociales y por lo tanto nos hemos desarrollado a partir de esos espacios. En particular a través de un Instagram que hemos creado con este propósito que se llama Séptimo Refugio. Ahora, ¿cómo migrar desde lo presencial a lo virtual? ¿Cómo validamos la experiencia de los estudiantes? Pues bien, a muchos estudiantes lo invitamos a los estudiantes del colegio lo invitamos a estrenos online que hace el programa Escuela del Cine, pero muchos no podían ver la película. Entonces quedaban un poco frustrados. Pues bien, en una película en particular que se llama Los Reyes, lo que hicimos es vincular a los estudiantes y ellos nos mandaban una foto de sus mascotas y que nos contaran un poco cómo había sido la cuarentena y las mascotas que tenían en sus casas. Y por lo tanto ahí también se sentían identificados y no abandonados por no tener internet o no poder ver algo en streaming. Y eso fue súper valioso porque nos dimos cuenta que lo que demandaban los estudiantes era sentir que el colegio los acompañaba, no solamente que demandaba de ellos para poder participar de una clase a través de Classroom o una clase a través de Zoom o Meet, ¿ya? Y por lo tanto, esta herramienta que es el Instagram ha servido bastante para que los estudiantes puedan sentirse parte de una comunidad que los acompaña, que piensa en ello y que piensa que sus propias experiencias son valiosas. Y también hemos desarrollado tutoriales al amparo del programa Escuela del Cine que ha entregado material, pero nosotros hemos adaptado los tutoriales para que los jóvenes puedan ver que con el material que han grabado en años anteriores podemos hacer tutoriales que pueden enseñar a otros a hacer cine. Por lo tanto, validamos sus experiencias previas en el trabajo que han hecho en el taller de cine, creando tutoriales con sus propios trabajos. Y por lo tanto, los jóvenes también se generó una comunidad muy bonita en Instagram, porque ven que el colegio con orgullo expone los trabajos que ellos ya han hecho y por lo tanto nos sigue vinculando como comunidad. También desarrollamos algo que se llaman Te Recomiendo. Lo hemos hecho de dos maneras. Hemos presentado películas para que ellos puedan ver, el inconveniente es el streaming, o que nos reunamos
online para que ellos nos recomienden cosas que les gustan. Y eso ha funcionado mejor. Y lo hacemos cada 2 semanas, nos reunimos, la gente del taller que puede o tiene acceso a Zoom, para que podamos escuchar sus recomendaciones y nos hacen la recomendación a través de las redes sociales. Y esa ha sido nuestra experiencia como taller. Me gustaría si Carlos pudiera mostrar un trabajo que hicieron los niños, que dura 45 segundos, que es de Mauricio, de cuarto medio, en la cual él hizo una reflexión de lo que es su experiencia de cuarentena. Y cómo me lo envió a través de WhatsApp. Así que puede que se vea un poquito mal, pero lo importante son las palabras que nos envió. Eso. Gracias. Desde aquí veo a Quillota, con todas sus luces. Veo como el día se va y la noche llega. Veo cómo cambia frente a mí. Esto me recuerda a cómo un futuro que se veía de frente, que se veía más cierto que incierto, se fue distorsionando hasta convertirse en algo inesperado y misterioso. En este último año, antes de salir a mar abierto, ¿qué más puedo hacer que prepararme para navegar contra viento? Eso, gracias. Bueno, yo creo que el trabajo de ese joven lo ha dicho todo. Te agradecemos mucho tu presentación, te agradecemos el esfuerzo que sabemos que estás haciendo para poder mantener el taller de cine, poder mantener a los chicos principalmente siendo parte de una comunidad, que finalmente es lo más importante, que tiene que ver con la contención y con el desarrollo emocional, bueno, si es cognitivo también, y implica eso también es bienvenido, pero sobre todo, digamos, la contención emocional en un tiempo tan difícil. Y ahora vamos a tratar de conectar con Karina, con la profesora Karina Muti de Chiloé. Ya habíamos dicho, profesor, ¿nos escucha, maestra Karina? Sí, los escucho. Maravilloso. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra, te vamos a dar la palabra a ti, Karina. Está preparado el cortometraje para exhibirlo cuando tú nos digas, ¿ok? Así que los dejo a todos y todas con la maestra rural, Karina Muti, de una escuela rural de la isla de Chelín, en la comuna de Castro, Chiloé. Le decimos maestra porque allá hay una usanza muy bella, muy significativa, que tiene que ver con llamar a los profesores y profesoras maestros y maestras. Los niños y niñas así les llaman, por eso que nosotros les llamamos así también. Adelante, Karina. Gracias, Alejandra. La verdad que para mí es muy importante en realidad que se conozca un poco la realidad que nosotros, por la cual nosotros estamos insertados aquí en lo que tiene que ver con islas, porque la verdad que como yo escuchaba a los demás expositores, la conectividad que existe hacia estas islas es bastante mala, porque no hay un buen internet, no hay buenos equipos, entonces la verdad que ha sido bastante difícil, sobre todo en este tiempo donde se ha tenido que trabajar de forma remota con los niños y ha sido bastante complicado este tema. Pero más que eso, yo me quiero referir un poco a lo que es significado para nuestros niños de nuestras islas, porque la verdad que nosotros estamos compuestos por un microcentro que se llama Los Navegantes, donde existen 4 escuelas de 2 distintas islas, que una es la isla de Chelín y la otra es de Isla Kewi, ¿verdad? Donde hemos tenido en estos maravillosos talleres de cine donde nuestros niños y niñas han sido capaces de crear cortometrajes, donde de pasar
pasivos, ¿verdad?, de todos estos cortometrajes que ellos se les presentaban, a ser protagonistas activos de sus propias creaciones y de sus propios cortometrajes, y la verdad que ha sido, y siento que los niños han tenido un cambio de con la participación de estos talleres, porque al principio, cuando por un tema de conectividad, no es mucho lo que nos lancha, son 2 horas de navegación, el tiempo tiene que estar bueno, entonces es complicado. Y cuando llegan visitas, los niños se ponen muy contentos y muy felices de que los vayan a ver. Talleres de ojos de pescado, la verdad que de qué es lo que se les iba a enseñar, qué es lo que iban a aprender ellos, la verdad que logramos hacer un interesante donde ellos exponen de alguna manera su pensamiento de cómo ellos ven muchas veces cómo ensucian su mar, cómo ensucian este lindo archipiélago con estas pesqueras, con estos barcos que botan de repente basura indiscriminadamente. Entonces ellos de alguna manera quisieron esa inquietud, esa angustia que ellos tenían, pero quiero hablar también de los otros, que han sido tres, en el fondo hemos hecho 4 cortometrajes, pero el segundo, ellos desde su ruralidad, desde su también como unos mitos y leyendas que son muy arraigados, que están muy arraigados aquí en nuestra zona, que tiene que ver con el caleuche, la pincoya, la sirena, y también quedó muy, muy lindo y refleja mucho nuestro contexto cultural, ¿verdad?, donde nosotros estamos insertados. El tercer cortometraje, bueno, ese cortometraje, como decía Alejandra, a nosotros nos dicen maestros, y la verdad que yo soy muy honrada, estoy muy honrada de ser maestra rural, y sobre todo en estos lugares sobre todo en este lugar tan lejano, porque la conexión que existe con nuestras escuelas, con los apoderados, con los niños, más familiar, si se puede decir de alguna manera, y ellos quisieron retribuir, ¿verdad?, toda esta entrega que nosotros, hacernos una sorpresa y celebrarnos el Día del Maestro. Y yo los invito que si tienen la oportunidad de verlo, yo sé que les va a gustar. Cortometraje, quiero decir otra cosa, que este cortometraje, aparte de ser ya un desafío mucho mayor, ¿verdad?, porque fue mucho más, ellos eran los camarógrafos, los que tomaban el audio, ¿verdad?, los creadores absolutos de este cortometraje. Eso nos llevó a que los niños fueran invitados al 7º festival, como a Valparaíso, y como ustedes comprenderán, los niños, muchos de ellos con suerte conocen Castro, y llevarlos a Valparaíso para ellos fue viajar a otro mundo, por decirlo así, porque ellos nunca habían visto, siempre ellos ven, no sé, otras ciudades, el Congreso, no sé, la Moneda, ellos los ven como muy lejanos, pero en esta oportunidad ellos pudieron viajar y conocer estos lugares icónicos, ¿verdad?, íconos de Chile, y para ellos fue maravilloso andar en metro. Quizás para ustedes es algo trivial y normal, pero para ellos que solamente viajan en lancha fue demasiado significativo, y que yo sé que les va a quedar
en su memoria. El cuarto cortometraje tenía que ver con unas olimpiadas insulares, ¿verdad? Donde los niños socializan con otros compañeros de otras escuelas y que eso también es una forma de desarrollar en ellos el compartir, el trabajar en equipo, y que eso de verdad, no solo los contenidos en sí, sino que también en la parte de los que también es importante que ellos desarrollen. Y la verdad que, ¿qué más decir? Yo creo que el cortometraje que les quiero presentar refleja un poco lo que ellos quieren decir con respecto a lo que ellos piensan y a lo que ellos sienten invadidos, pero de forma negativa, ¿verdad? Y quiero que ustedes lo observen. Pasar el cortometraje, te lo agradecería. Y espero que lo disfruten. Ojo de Pescado presenta La furia del Villalobos. Estaba don Villalobo muy tranquilo bajo el mar, nadando y contando las especies que habitaban en él. 3.000 merluzas, 500 atunes y 240 romanos. De pronto cae frente a él una tonelada de peces muertos y ensangrentados. Sorprendido sube a la superficie y ve un barco azul botando salmones en mal estado. Esos son los peces que le di la semana pasada. ¿Por qué lo están botando? Muy enojado se sumerge. Coqueto se peina la pincoya cuando ve llegar a su padre enojado. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene tan enojado? Hija, prepara tu mejor canto. Que tendrá que irle a decirle a esos mal agradecidos que se le acabó la abundancia. Están ensuciando todo. Bailando sube la pincoya y se sienta sobre una roca a cantar. Desde lo alto del cerro la escucha el enamorado Camagüeto y bramando responde a su canto. Decidido, don Villalobo toma una escoba y comienza a limpiar el fondo marino, enviando a la superficie la basura y los peces que mueren envenenados por esta. No es posible que toda su basura la lancen a nuestro hogar. Luego nadie me ayuda a limpiar esta cocina. Muy buenas tardes. Noticia de último minuto. Miles y millones de peces y basura se encontraron hoy en la playa de Cucao. En directo nos informa nuestro corresponsal. Adelante, Trauco. Catay, desde el lugar de los hechos, los habitantes se preguntan: ¿quién será el responsable de este desastre? ¿Cómo podremos revertir esta maldición? Pues su madre, chico. Ayuden a limpiar y a cuidar nuestro mar, mejor será. Se lo han llevado, ya no hay pescado, ya no hay pescado, ya no hay pescado, porque los grandes aquí los barcos se lo han llevado. Espero que les haya gustado lo que acaban, porque la verdad que yo quiero agradecer en nombre de Isla Quehuichelín, la verdad, de la oportunidad que se nos da, que se
de ojos de pescado, donde de alguna manera ellos puedan expresar ¿verdad? Pero desde su mirada, desde una mirada sencilla, desde la ruralidad, a ojos de pescado por esa posibilidad. Gracias. Muchas gracias, maestra, por su presentación, por compartirnos este cortometraje que es tan significativo. Sabemos que es significativo para su comunidad educativa, para los niños y las niñas. Ya tiene algunos años este cortometraje de haber sido realizado, pero sabemos que se transformó en un hito creativo, no solamente para ustedes, la isla, sino que para mucha gente de Chiloé sigue siendo exhibido, porque además se desarrolló justo en el momento en que ocurrió esa crisis medioambiental que hubo en Chiloé y que hizo que la isla estaba cerrada, no se podía entrar ni salir, y claro, y los niños expresaron su punto de vista a través de personajes mitológicos y queda muy clara cuál es la visión de ellos con respecto a lo que estaba sucediendo en ese momento. Un tema que es medioambiental y que es económico y que es político también, pero que está abordado desde la mirada de ellos y ellas. Esa es la idea, por eso es un cortometraje y un trabajo realizado con ustedes que a nosotros como Ojo de Pescado nos enorgullece mucho. Así que gracias, maestra. Ahora vamos a pasar a hacer algunas preguntas a nuestros invitadas e invitados. Hay una pregunta que va dirigida de manera muy general, pero yo creo que sobre todo los docentes podrían responderla. De María Belén Muñoz Pino, que pregunta: ¿cómo empezar a realizar talleres de cine o audiovisuales en un colegio donde nunca se ha desarrollado algo similar? Partir de cero. No sé si quieres tomarlo tú, Andrés, en primera instancia. Hay hartas iniciativas, por ejemplo, está el programa, están los cursos de formación del Ojo Pescado, está la iniciativa Cine en Curso. Lo que yo le recomendaría primero es explicarle a la comunidad escolar por qué es importante el audiovisual, dar a entender por qué los jóvenes demandan del audiovisual. Son jóvenes que aprenden con tutoriales, muchas cosas que a nosotros nos cuesta mucho aprender. Y explicarle a los profesores las demandas que tienen los estudiantes. En particular, yo soy profesor de historia y yo me enamoré del cine siendo profesor ya, y me enamoré por iniciativa de los estudiantes. Los estudiantes consideraron invitarme a mí a sus propias inquietudes. Ellos fueron los que trajeron el cine V al colegio, y por lo tanto es parte del proceso de apertura, entender que los estudiantes son parte del proceso educativo y no solamente receptores, y por lo tanto también pueden ser los creadores de iniciativas escolares. Sí. Gracias, Andrés. No sé si ustedes, las profesoras, quisieran agregar algo, responder algo al respecto. En mi experiencia, lo más difícil para llevar el cine a la escuela, y en este caso ahora que estoy trabajando en un liceo al liceo, son los equipos directivos, porque sienten que es una pérdida de tiempo, porque como están tan concentrados en eso que se mide, en el CINFE, en que los chiquillos no pierdan clases, se ve como una pérdida de clase, no como una ganancia. Entonces, generar argumentos potentes para poder finalmente convencer a los jefes de que esto es positivo es muy complejo, y en ocasiones en realidad se pueden formular tremendos proyectos, pero te dicen que no, porque que no pueden perder clases, que no pueden salir. Pero yo creo que también ahí los chiquillos y chiquillas tienen, como decía muy bien el profe, como decía Andrés, que montar, que ellos, una de las cosas que les digo es, bueno, a mí no me resultó, pero traten ustedes. Y ahí yo me convierto en mediadora de sus necesidades, en tanto cuanto ayudarles a generar proyectos. Y en ocasiones, las voces de los chiquillos y chiquillas son más escuchadas que las de los profes y las profes. Y por ahí también se puede ganar. Esa es mi experiencia. Gracias.
Y aquí hay una pregunta que está relacionada con la anterior, la plantea Araceli Díaz Granados y dice, bueno, felicita por los trabajos presentados y por las exposiciones de todos y todas ustedes y pregunta cuáles son a su parecer las condiciones mínimas que se requieren para implementar un taller de cine. Y eso creo que es una pregunta un poco más transversal. Gabriela ya dijo algo al respecto, el profesor Andrés también, pero viéndolo, digamos, desde lo estructural, desde cómo funciona actualmente la educación en nuestro país, qué facilidades existen para que los talleres de cine se puedan instalar en las escuelas, los establecimientos educacionales de nuestro país, y también qué barreras existen, qué obstáculos hay. Ahí quizás creo que Alejandra y Andrea podrían decirnos algo. Bueno, yo... Eso, darle Andrea. Gracias. Parte y después sí. Perfecto. No, muy de acuerdo con lo que... Bueno, primero quiero aprovechar para felicitar a los 3 profesores que nos han mostrado su experiencia. Yo creo que son un ejemplo del esfuerzo, la creatividad. Es maravilloso, la verdad que me emocionaron las 3 experiencias y quisiera mandarles un abrazo y las felicitaciones al respecto. Y en relación a la pregunta, estoy muy de acuerdo con lo que dice Gabriela, las condiciones institucionales y la presión que tienen los establecimientos por responder a estos instrumentos estandarizados a veces nublan el potencial que tienen estas otras metodologías, otro tipo de actividades. Y ahí tenemos un gran desafío cultural, cómo aprendemos a valorar otro tipo de creaciones y cómo aprendemos a valorar y darle un espacio al arte que hoy día no tiene desde el punto de vista de lo que pareciera más importante curricularmente. El foco respecto a lo que se mide muchas veces nubla en relación a las oportunidades que implica abrir otras aristas en el desarrollo de un aprendizaje integral. Entonces tenemos un problema como sistema escolar en el que sin duda tenemos que avanzar hacia una visión más integral y por poder hacer carne, tal como lo han hecho los 3 profesores que nos han mostrado hoy día, el protagonismo de los y las estudiantes. Todavía tenemos ahí un gran desafío, a mi juicio, estructural como sistema, más la tremenda presión que tienen los establecimientos educativos respecto de sus resultados. Entonces, ahí también la necesidad de que se den señales desde el sistema para que efectivamente se puedan abrir estos espacios. Hay una idea de que lo que no se mide, no se hace. Entonces, cuando empecemos a evaluar, ¿verdad?, el impacto de estas tremendas iniciativas, a lo mejor también la política se va a movilizar hacia abrir espacios con una visión más integral de los aprendizajes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Andrea. También me quiero sumar, además, les quería escribir como mensaje por el chat, pero prefiero decirlo directamente. Digamos, encuentro de verdad potentísimo lo que están desarrollando. Me parece que es súper, como además conmovedor como ese fundamento que tienen como desde la perspectiva de la equidad y de que en el fondo los niños tienen derecho a tener acceso a estas experiencias, a estos lenguajes, al desarrollo de esas experiencias. Así que felicitarlos a los 3, me pareció precioso lo que presentaron, de verdad como que uno se queda con el corazón calentito. Y respecto a las complejidades del sistema, sí, comparto lo que dice Andrea, y quiero hacer una reflexión también. Yo trabajé 10 años en el Ministerio de Educación, y tengo que decir también con un poco como de autocrítica también, como no lo quiero decir como mirando desde fuera, sino que muchas veces desde la política pública, y a mí me tocó varias veces participar en paneles. Yo trabajé en el área de currículum, digamos, como desde la política se da una visión un poco restringida de la formación integral de los estudiantes. Y creo que es importante que avancemos en ese cambio cultural que dice Andrea, entendiendo también que, claro, efectivamente en el sistema se valoran desde la perspectiva de las mediciones externas algunas cosas, y eso genera una tremenda presión para las escuelas.
pero creo que también es importante que avancemos, y ahí hay un desafío desde la política educativa, ¿eh? Yo creo que ese desafío es importante que lo asumamos desde la política y quienes trabajamos desde la sociedad civil o desde, en el fondo, desde los centros de estudios, de las universidades también, como a avanzar en una reflexión respecto al impacto de los incentivos en cómo funcionan las escuelas. Porque en el fondo en Chile hay un sistema de incentivos que tiene una carga muy fuerte en las pruebas estandarizadas. Y eso genera una presión también muy fuerte a las escuelas. No estoy diciendo que debamos eliminar, y tampoco una vez en un panel, yo en un panel cuando yo trabajaba en el ministerio, en un panel de arte, alguien planteó, y lo voy a plantear aquí porque me parece que es muy pertinente, que no se iba a valorar el arte hasta que hubiera un CIMSE de arte. Y yo como que devolví la pregunta y les dije, ¿nos parece realmente que lo único que podemos valorar en el sistema es aquello que se mide externamente? Yo creo que eso no es una buena señal. Creo que tenemos que valorar cosas que van en la línea de la formación integral de los jóvenes, de los niños, de las niñas. Y la medición externa tiene un espacio, pero tenemos que poder como acotar el impacto que tiene. Y eso implica desde la política pública revisar el sistema de incentivos. Sí, yo creo que es importante que revisemos el sistema de incentivos porque si no los efectos colaterales negativos son muy grandes y creo que perjudican la formación integral de nuestros niños y niñas. Bueno, en una importante medida la educación es reflejo de nuestra sociedad, o sea, si el sistema de educación que tenemos es justamente el reflejo de cómo se ha ido constituyendo y construyendo nuestra sociedad, y las transformaciones que necesitamos justamente son bastante profundas en muchos ámbitos. Y quizás desde esa perspectiva, Alejandra, solo un comentario a lo que estás diciendo. Sí, quizás también dale. Esa perspectiva, este es un momento importante para el país en términos de, estamos como pensando qué país queremos ser, por decirlo así, ¿no? También entonces es súper importante que vinculemos esa conversación del país que queremos ser con la conversación de la educación que queremos para el país. Porque el país se construye a través de la educación tremendamente. Entonces esas dos conversaciones creo que es importante que las vinculemos. Sí, totalmente. Y nosotros que trabajamos en el ámbito del cine particularmente, que llevamos hartos años en eso, sabemos que los niños y las niñas quieren cine. De hecho, eso se transformó en un eslogan de un seminario que estamos haciendo, que vamos a realizar prontamente en su segunda edición. La infancia quiere cine. Sí, porque realmente quieren el cine y se relaciona con algo que está preguntando una persona a través de las redes sociales. Me voy a plantear dos preguntas que son diferentes, pero una es muy breve. Una de la pregunta de Mónica Molina Salamanca, que plantea si los talleres de cine están dentro de la JEC. Ahí podrá responder Andrés, y yo creo que en el caso de Karina también han sido parte de la JEC, y no sé el caso de Gabriela. Y Panchita Sauria pregunta, ¿cómo abordan la alta demanda de imitar tecnologías, entre paréntesis, por ejemplo, efectos especiales, que tienen los niños según sus intereses, frente a lo más clásico que tiene la enseñanza del cine? Hay un tema cultural que está relacionado también con prácticas del mercado, que también es interesante abordar. ¿Y pueden responder lo de la JEC brevemente? Profesor Andrés. Ya. A ver, el plan de estudio de tercero y cuarto medio consideran en arte, a ver, no soy profesor de arte, pero les puedo decir que hay una electiva de arte multimedial, ya son 6 horas a la semana que se podría tener para trabajar con los estudiantes, ¿ya? El problema es el siguiente, el problema es la recepción que tienen los colegios con respecto a los electivos que deben de darle al estudiante. Ahí concuerdo mucho con lo que decía Gabriela, ¿ya? La otra forma es a través de los PME, ajustar al PME y ocupar la subvención específica que hay para trabajar aquello al desarrollo de un taller fuera de horario. A ver, yo he trabajado de las dos maneras y creo que resulta más conveniente que los estudiantes vean el cine como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje más que una obligación franjeada como una asignatura. Entiendo que la asignatura
jóvenes están un poco decepcionados de lo que resultan ser las asignaturas finalmente, porque todo se trata de llevar a una medición estandarizada cuando se trabaja desde la asignatura. Entiendo, por ejemplo, el valor de una rúbrica, pero de repente un trabajo audiovisual no necesariamente responda a los criterios que uno puede colocar en una rúbrica, ¿ya? Por ejemplo, y por lo tanto yo le recomendaría a la colega que hablara con su equipo directivo, lo presentara como un PME, o sea, un taller extraprogramático, apelando al PME, y más que la asignatura en particular, porque tercero y cuarto medio, para formar el arte, para educar la mirada, se necesita trabajar desde los niveles de los niños más pequeños. En tercero y cuarto medio ya están conquistados por las redes sociales, están conquistados por la mímesis, de, por ejemplo, de lo que significa estar alegre, que le representan las redes sociales y plataformas como TikTok. Entonces, es más conveniente trabajar desde más pequeño. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Gabriela, ¿quieres agregar algo a esa pregunta sobre la GEC o a la otra pregunta que tiene que ver, digamos, que cómo se contrarresta este gran interés, gusto, demanda que hay de los niños, las niñas, los jóvenes por ese otro cine, digamos, más tecnológico, con más efectos, etcétera? Yo estoy completamente de acuerdo con el profesor Andrés, porque a mí me toca trabajar en el ámbito del fomento lector y en el ámbito también del arte en lugares de trabajo. Y me parece que a través del PME es el modo de meter esas cosas, porque hay más recursos y también los talleres no son evaluados. Y eso es muy importante. En rúbricas ni nada. En ese sentido. Y en lo otro, a mí, en mi experiencia personal, lo que hago es llevarlos para atrás. Es mostrarles precisamente ese cine que no tiene tanto efecto especial. Los primeros cortometrajes en blanco y negro, las primeras, el tren que viene, y eso les motiva mucho a participar. Y lo otro que les gusta mucho también es la animación, el stop motion, que también les gusta mucho. Mover objetivos. Eso. Creo que llevarlos hacia atrás y mostrarles que existe otro tipo de cine, otro tipo de audiovisual, que no nació con Avengers, es muy importante. Eso. Sí. Muchísimas gracias, Gabriela. Hay una pregunta más para que ya luego hagamos una reflexión de cierre más bien. Viene de Luis Barría Yauquén, profesor rural también de Chiloé, a Andrea Osorio. Dice, manda saludos a todos los presentes y agradece por las exposiciones y te pide a ti, Andrea, si te puedes referir a en qué consiste el convenio que tiene Fundación Chile con BTR y cómo llega esto a las escuelas municipales, rurales. Bueno, este convenio es una colaboración para poder disponer estos materiales audiovisuales en nuestro sitio educarchile.cl y el convenio es que BTR proporciona el desarrollo audiovisual y nosotros lo hemos curricularizado de manera de que el o la docente cuando lo va a ver en el portal va a poder asociarlo a un nivel específico, a un objetivo de aprendizaje y a una propuesta nuestra del momento en que puede ser mejor utilizado ese material audiovisual. Si para abrir una clase, para motivar, para despertar curiosidad o para profundizar respecto de algún aspecto particular, o bien para un proceso reflexivo final. Entonces, en eso se basa este convenio, en poder, como estoy muy de acuerdo con lo que señala Andrés en relación, por supuesto, a dejar un espacio más libre en lo audiovisual, pero a veces también creemos que es importante verlo dentro de las, sin que esté trabajando solamente para los resultados de las asignaturas, pero sí dinamizar algunas clases con estos materiales y cuando tenemos tanto trabajo los profesores, a veces si nos dan el tip de con qué OA se puede vincular, nos parece que puede ser un apoyo. Muchas gracias por tu respuesta, Andrea, muy clara. Y para ir terminando, voy a plantear una pregunta muy general, pero
también le voy a pedir a Karina, que no ha podido intervenir mucho, que nos haga una reflexión final, porque no nos está escuchando bien. Ella sí se escucha bien en la transmisión, pero no nos oye bien, entonces no está un poco desconectada de nuestra conversación. Entonces, pedirte a ti, Karina, que nos pueda hacer una reflexión de cierre para ir terminando esta conversación. Y a los demás yo les pediría que pudiéramos hablar, digamos, de cuáles han sido los desafíos que nos ha planteado esta crisis, que hablemos concretamente de eso, los desafíos de esta situación, de esta crisis que nos tocó de pandemia, de coronavirus, de confinamiento, pero podría haber sido de otra cosa, digamos, con el devenir que ha tenido nuestro planeta en los últimos años, podría haber sido también de cualquier otra situación, climática, etcétera. ¿Y cuáles son los desafíos que nos plantea? Porque nos hace enfrentarnos a lo mejor y a lo peor de nuestro estado, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nosotros mismos. ¿Y qué es creo que hemos hablado también mucho hemos hablado bastante de lo negativo, hemos hablado bastante de todos los problemas, de todos los obstáculos que existen, los problemas de acceso, la desigualdad, etcétera, pero creo que también hay algunas oportunidades en esto, que pudiéramos referirnos a aquello. Karina, ¿puedes hacer tu reflexión final ahora? Karina, ¿nos escuchas? Carolina Piru Fuentes, productora del festival, nos está ayudando con la comunicación con Karina. ¿Karina? Sí, Carolina le está hablando para que ella sepa que le estamos dando la palabra. ¿Sí? ¿Me escuchas, Alejandra? Sí, te escuchamos, Karina. ¿Me escuchas? ¿Se me escucha? Sí, Karina, se escucha. Sí, está viendo WhatsApp. Parece que se desconectó. Bueno, son los problemas de conectividad y de acceso a las comunicaciones, a Internet que tenemos en muchos lugares de nuestro país. Y es una de las cosas a las que nos hemos tenido que enfrentar en esta crisis. Así que quien quiera tomar la palabra primero con respecto a esa gran pregunta y que eso sirva como palabra de cierre de este maravilloso conversatorio que hemos tenido. Yo quisiera... Andrea, dale, Andrea, dale. No, quisiera quedarme con tu idea de las oportunidades. Efectivamente, esta crisis que nos pilló de sorpresa, por supuesto, y que hemos tenido que enfrentar, da cuenta de una sociedad bastante poco lineal y poco predecible en relación a lo que viene. En octubre también tuvimos suspensión de clases debido al estallido social, vino la pandemia, no sabemos qué nos depara el futuro en términos de la incertidumbre que genera una sociedad como esta, en que hay tantos elementos que están en juego. Y en ese sentido, y viendo el lado del vaso lleno, la oportunidad también de cuestionar una forma de llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta es una oportunidad para relevar, y en eso creo que los 3 ejemplos de los profesores que han estado son maravillosos, demostrar el protagonismo que los estudiantes pueden tener y que hoy se hace necesario cuando nos damos cuenta que las clases no van a ser como las veníamos desarrollando en términos de un profesor con sus estudiantes en la sala de clase. Entonces, es una excelente oportunidad para repensar y para dar un valor. Todo lo que se ha valorado, la dimensión emocional, todo lo que ha permitido reconocer la importancia del vínculo del profesor con sus estudiantes, todo lo que se ha permitido reconocer la importancia del rol mediador docente en esta crisis, creo que es algo que tenemos que aprovechar y abrir ese espacio para probar también
poder nosotros como actores educativos ser parte de esa incertidumbre y arriesgarnos un poco. La institución escolar quizás ha sido una de las más conservadoras en todos los procesos de cambio que hemos vivido como sociedad, y en este momento la escuela, de alguna manera, o la escuela que conocíamos quedó en jaque en relación a las condiciones. Y eso abre una oportunidad, no para reinventar la rueda. Creo que lo que ha pasado hoy en este conversatorio es maravilloso en el sentido de ir a recoger experiencias que ya están avanzando y que quizás hoy tienen un espacio para validarse más, que es lo bonito de esta época, en el sentido de poder mostrar creativamente otras maneras de promover el desarrollo de nuestros estudiantes, y como nunca se le ha dado un valor a esta formación integral con el foco que se ha puesto en lo emocional. Una pequeña reflexión en relación a las oportunidades, y ahí quisiera cerrar con un comentario que hacía un educador, Tonucci, un profesor de Italia, que decía que esta pandemia ha movilizado del punto de vista de la creatividad, de la tecnología, del arte, lo que no habíamos logrado muchos actores educativos en mucho tiempo. La crisis obligó a nuevas respuestas, y aprovechemos esto, aprendamos y sigamos para adelante. Eso. Muchas gracias por ese positivo mensaje, Andrea. ¿Y quieres seguir tú, Alejandra? Sí, aunque suscribo totalmente lo que dice la Andrea, así que puedo firmarlo y decir que totalmente de acuerdo. Solamente quizás ratificar, o sea, o reforzar una cosa vinculando quizás la educación con lo que nos pasa a las personas, ¿no? Y creo que cuando los seres humanos nos vemos expuestos a situaciones como esta, como la de la pandemia, que de alguna manera nos ha hecho eliminar la fantasía de que podemos controlarlo todo. En realidad las personas no podemos controlar las cosas que nos pasan, podemos controlar una pequeña parte, ¿no? Pero pequeña. Y vivimos en general tratando de creer que sí podemos, pero la pandemia nos ha puesto encima de la mesa así de una forma brutal que no podemos. Y además nos ha relevado también, o nos ha hecho contactarnos, yo creo, a todos, finalmente con nuestra fragilidad, con la fragilidad, con lo frágiles que somos, con lo frágil que es la naturaleza humana. Y eso también es algo con lo cual en general las personas tratamos de negar un poquito, nos duele, ¿no? Y tratamos de negarlo. Pero por otro lado, y vinculado con lo que decía la Andrea, cuando nos vemos enfrentados a estos procesos, también uno se hace la pregunta de qué es lo realmente esencial, ¿no? De qué es lo que nos mueve, qué es lo central. Y creo que esta es una gran oportunidad entonces para que miremos la educación evaluando, repensando qué es lo central, qué es lo esencial del proceso educativo. Y claramente ahí se releva mucho el tema de la formación integral, del considerar a la persona, a los niños, niñas en su integralidad, con sus emociones, en el fondo, y todos aquellos aspectos que son tan relevantes como desde la perspectiva incluso del desarrollo que nos permiten las artes, los medios audiovisuales, la música, que muchas veces los hemos tenido un poco relegados en cómo hemos organizado el sistema educativo. Conversábamos hace un ratito el tema de los incentivos, ¿no? Entonces creo que es un buen momento y un desafío bonito cómo, en el fondo, cómo repensamos la educación que queremos, lo que decía la Andrea, la cita de Tonucci, ¿no? Y es verdad, la pandemia nos está poniendo encima esa reflexión. Y probablemente no vamos a tener solo este año en este modo, vamos a tener este año, quizás el próximo, pero la gran pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar después? Cuando ya tengamos, imaginémonos el escenario 2022-2023, cuando ya tengamos una vacuna, ¿queremos volver a lo que teníamos antes? ¿O vamos a querer repensar el sistema educacional para acercarnos a formar aquello que creemos que es lo esencial? Y yo creo que esa es una gran oportunidad. Y en eso esencial, el desarrollo integral y el desarrollo de todas estas áreas que nos permiten los lenguajes artísticos, los medios audiovisuales, son fundamentales. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para pensar que otra educación sí es posible. Eso, así que espero que todos nos sigamos sumando a esta causa, ¿no? Yo creo que lo que hemos compartido en este espacio, lo que hemos visto de los 3 profesores va súper en esa línea. Así que confío en que sí podemos. La unión hace la fuerza.
Otra educación es posible, tú lo dijiste. Sí, yo lo creo. Nosotros desde 2020 lo creemos. Sí, claro. Estamos en el 2020, justamente. Efectivamente, Sí. bueno, quizás. Llegamos, no sé Y cómo, otra pero educación llegamos. es posible. ¿Cuándo? No, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Sí, nadie puede creer que llegamos tan rápido hasta acá. Y Gabriela, Andrés. A mí me gustaría decir algo muy... El tema que nos convoca es derechos de la infancia y medios audiovisuales, en particular, y eso asociado con los colegios. Contar, el taller Séptimo Refugio se desarrolla los viernes en la tarde. O sea, cuando los jóvenes tienen la oportunidad de irse a sus casas a disfrutar de su fin de semana, eligen quedarse en el colegio. Le llamamos Séptimo Refugio porque nosotros sentimos que eso es un refugio. Por lo tanto, nosotros entendemos que el colegio, el educador y la institución educativa deben formar integralmente, atendiendo a las necesidades de los estudiantes, a los territorios, a sus propias experiencias. Eso de repente se pierde en la evaluación estandarizada, pero estos talleres lo reivindican. Para poder escuchar la voz de los estudiantes tenemos que dejar que ellos creen. Y a partir de esas creaciones nosotros vemos también, lamentablemente, cómo se vulneran sus derechos. Cuando crean una ficción o hablan de un documental desde su territorio y su propia experiencia, uno puede ver aquello. Y a uno le molesta por saber que los estudiantes viven en esas realidades. A lo mejor uno se quiere negar a la existencia de esas realidades y que los estudiantes las vivan. Pero finalmente, estos talleres permiten a los estudiantes tener un lugar donde poder decir lo que quieran, poder hacer lo que quieren hacer y contar sus propias historias y que sus historias tengan valor. Por eso creo bueno, yo creo que todos somos conscientes que los colegios, cuando educan integralmente, no solo se preocupan de la evaluación estandarizada, sino que se preocupan de las necesidades de sus estudiantes. Y bajo esa lógica, el desafío a distancia es poder mantener ese nexo, porque finalmente cuando uno crea identidad con los estudiantes, genera un vínculo que no se puede interrumpir porque no hayan clases. Es necesario mantenerlo, porque tiene que ver mucho con la contención emocional y con la idea de que, el cine finalmente puede ser un refugio para los estudiantes. Gabriela. Sí, ya a mí me gustaría, este proceso a mí me ha servido mucho de reflexión y también me ha tocado en ocasiones ir al liceo a hacer turnos de Kiko y me he dado cuenta que cada vez que he conversado con mis colegas y con algunos de mis aprendices, que se dialoga siempre desde la emoción. Y eso es algo que a mí me gustaría mucho rescatar, de cómo la emoción, lo que estamos sintiendo, cómo estamos viendo este proceso, es central en las discusiones. Para eso yo creo que es súper interesante plantear la autoformación y la formación docente en torno a la conectividad, el uso de Internet, el uso de las redes sociales. Y yo veo dos grandes desafíos acá con respecto a la escuela, ¿no? y la educación. Uno tiene que ver con lo que decía Alejandra, ¿qué va a pasar el 2022 o el 2023 cuando volvamos, ¿no? Y yo el otro día conversaba con un colega y le decía, pareciera ser que este es el instante de empezar y repensar las escuelas y liceos con menos estudiantes. Ya no 40 alumnos o alumnas en aulas, sino que 20. Eso sería una tremenda oportunidad como para poder tener una educación, una pedagogía, una relación pedagógica mejor y más profunda con los aprendices. Lo otro que a mí me interesa mucho como oportunidad tiene que ver con el currículo, que tiene que ver con la priorización curricular y con todo el discurso que yo escucho a través de medios, específicamente la radio, con respecto al análisis que se hace de la pandemia y el COVID. Y cómo da cuenta de que no somos un país único, sino que somos un país diverso. Y entonces eso da cuenta también de que tal vez sería interesante tocar este currículum único nacional y empezar a pensar en currículum diversos, regionales. No es necesario, no necesita aprender lo mismo un niño o una niña de Santiago que de Antofagasta. Y eso se ha dado cuenta, ya creo yo, que esa diferencia geográfica, cultural, social,
se ha visibilizado mucho más con estos procesos, con este proceso específico de la pandemia. Y yo creo que son puras oportunidades, de verdad, para repensar la escuela, el liceo, la educación y nuestras relaciones. Eso. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes por estar esta noche acompañándonos y teniendo esta extensa conversación, que además va a quedar para la memoria, va a quedar ahí en YouTube para que la pueda consultar quien quiera, quien no haya podido conectar o quien quiera volver a escucharles. Así que gracias Alejandra, gracias Andrea, gracias Andrés, gracias Gabriela y por supuesto muchas gracias a Karina, gracias al equipo de Ojo Pescado que hace posible estas conexiones, esta transmisión. Gracias a Karina que nos pidió disculpas por no haber podido volver a conectarse porque se puso a llover torrencialmente allá en Chiloé, así que se hizo casi imposible y ella mandó un mensaje que algo que ella le interesa mucho es que se inviertan más recursos para que nuestros niños tengan mejores oportunidades. Ese es el mensaje de cierre que mandó Karina. Y con respecto a las oportunidades de este proceso, yo quería señalar dos cosas. Una que tiene que ver con el valor, con la valoración del trabajo docente, del trabajo de la mediación que realizan los profesores y profesoras. Hoy día el estudio, la enseñanza se ha trasladado a los hogares y yo he oído muchísimo que padres, madres, familia están viendo de otra manera, están valorando de otra forma el trabajo que realizan en el aula los profesores porque ellos son los que han tenido que empezar a ser educadores y mediadores directos en la educación formal de los niños y las niñas y hay una altísima valoración del trabajo que realizan los trabajadores, los profesores, porque está en esta posibilidad de ponerse en el lugar de ellos. Mucho también con respecto a las educadoras de párvulo, que es la educación inicial que es tan importante. Y con respecto a Ojo de Pescado, la gran oportunidad que nosotros tenemos es que vamos a poder llegar a todo el territorio nacional con la programación que antes estaba restringida a Valparaíso. Solamente dependíamos de lo presencial, de que los niños y las niñas vinieran a nuestra sala acá en Valparaíso. Ahora no, online vamos a poder estar a lo largo de todo el país, donde haya conexión a internet, por supuesto. Así que ustedes y todas sus comunidades y sus instituciones invitadísimas a seguirnos en Ojo Pescado, 29 de agosto al 6 de septiembre, a través de nuestra página web, ojodepescado.cl, y quienes nos escuchan pueden también enterarse de todas las novedades de Ojo de Pescado a través de la web que acabo de señalar, y de nuestras redes sociales, Festival Ojo de Pescado en Facebook, Ojo Pescado en Twitter, Corporación Ojo de Pescado en Instagram y Festival Ojo de Pescado, nuestro canal de YouTube. Así que muy buenas noches y nos encontramos el lunes en un nuevo diálogo, pero ya en torno a las películas, a los largometrajes en competencia que van a ser parte de la programación de Ojo de Pescado. Buenas noches. Chao, gracias. Niños y niñas de Chile. El cine nos une. Veamos el mundo A través de las películas. Encontrémonos online En el 9º Festival Internacional de Cine para niños y niñas y jóvenes. Ojo de Pescado. Del 29 de agosto al 6 de septiembre. En ojodepescado.cl.